¿Qué tal, fanáticos del ascenso? Somos Fútbol de Ascenso y en el video de hoy, como había prometido en el directo pasado, vamos a estar haciendo la tier list de las promesas del fútbol argentino. Sin nada más que decir, comenzamos. Como verán, no es una lista muy compleja. Es más, decidí hacerlo bastante acortada, de manera que pueda dar como para hacer otro video más, porque si pongo 30 jugadores sería un video demasiado largo, y esa tampoco es la idea. Entonces resumí la lista a algunos jugadores, quizás falten algunos, es más, faltan un montón de jugadores, pero que bueno, los vamos a estar hablando quizás en otro video y para poder explayarme mucho más ahora. Para comenzar, en este caso, como vemos el primer jugador que nos aparece, esperen, voy a explicar un poco cómo hice el tema de las posiciones. En este caso quizás ustedes no lo van a ver porque tengo la cámara puesta encima. Así que voy a mover, ustedes lo pueden ver. Muy bueno, pinta para crack. Bueno, habrá que ver en el caso de que sienta que no es un jugador que podría explotar de acá a 6 meses. Medio pelo, puede mejorar. Puro humo, muy sobrevalorado, ya sabrán a lo que me refiero. Malo, no va a rendir. Y bueno, vamos a estar catalogando según eso a todos los jugadores que hay en esta lista. Para empezar, tenemos en la lista a Thiago Almada, uno de los jugadores que más ha rendido este último tiempo y que ya ha explotado dentro de su nivel en Vélez. El problema acá es que todavía no se habla de una posible salida, ya que Vélez lo está reteniendo, esa es la verdad, de que Vélez lo está reteniendo bastante bien Almada. Y aparte es que todavía no es que rindió de una manera muy buena, sino que ha demostrado que tiene condiciones para poder ser un futuro crack. Estoy hablando nivel selección probablemente. Lo nombré en el video de los 3 jugadores del fútbol argentino para la selección argentina y lo nombré como una posible variante dentro del mediocampo argentino para el futuro. Me parece un jugador súper interesante y lo voy a estar poniendo en muy bueno. Pinta para crack. Ahí moví la cámara para que se pudiera ver dónde estoy poniendo los jugadores. Eso fue algo que no me di cuenta, que lo estoy resolviendo justamente ahora. Pero que bueno, siguiendo con la lista, tenemos acá a Aníbal Moreno, un jugador que me parece súper interesante, de los más interesantes en esta última Copa de Armando Maradona. Es un jugador que, según como se lo nombra en la Premier, es un box to box, un jugador que suele bajar y subir por el carril central. Esto lo ha desempeñado mucho en Newell's. Ha sido un jugador súper interesante en este Newell's, en el que él era un box to box, como ya lo había dicho, en el que él solía defender y solía atacar y acompañar al ataque. Ahora en Racing lo pudimos ver teniendo ese rol quizás un poco más tirado a la banda izquierda, pero que a mí me parece que es un jugador bueno, pero habrá que ver. No creo que sea un crack como lo es Thiago Almada. Thiago Almada está a un nivel bestial. Siguiendo con la lista tenemos a Badaloni, el jugador de Godoy Cruz, que me parece un delantero súper interesante. Este último tiempo ha marcado más goles que antes, ya que antes no era un 9 tan goleador, y ahora teniendo más minutos y siendo un jugador más importante dentro del esquema de Godoy Cruz, ha tenido varios goles. Me parece que es un jugador que está entre medio pelo y puede mejorar, y bueno, y habrá que ver. Yo creo que finalmente lo voy a terminar poniendo en medio pelo. Siguiendo con la lista tenemos a Carlos Alcaraz, un jugador de Racing que tiene una particularidad, es que todavía no tiene una posición definida dentro de la cancha. Ha llegado a jugar de 9, de extremo por la banda derecha y por la banda izquierda, de interior, y también ha jugado hasta en un doble 5 en su momento. Es un jugador que lo está teniendo tiempo de juego, por así decirlo, pero que tampoco está siendo regular en cuanto a una posición fija, un rol fijo. Lo vimos jugando de 9, de media punta, por las bandas. Entonces yo creo que es un jugador medio pelo, pero puede mejorar. En los primeros partidos que ha jugado con Racing, el primero hace un gol contra Aldo Civi, bastante bien. Después se ha llegado a estar dentro de la titularidad de Racing, luego del bajón con el nivel de Racing durante la Copa de Armando Maradona con BKCS. Ha sido parte mayoritariamente del equipo, sabiendo que los jugadores que jugaban eran los pibes de la reserva.
y él, ya siendo parte del primer equipo y rozando también la reserva, ha tenido bastantes minutos y ha marcado un gol en uno de los partidos recordados contra Unión de Santa Fe. Luego tenemos a Pedro de la Vega, una de las joyas de Lanús, y que a comparación de los otros jugadores y con una similitud a Thiago Almada, es un jugador que ya lo vemos desde hace un montón de tiempo, que lo podemos ver y que ya podemos darnos cuenta del tipo de jugador que es. Es un jugador súper bueno de cara a la conducción. Le falta esa finalización, tener ese acierto a la hora de poder dar el último pase, de poder patear al arco finalmente, pero yo creo que es un jugador que tiene condiciones. Yo lo pondría en bueno, pero habrá que ver. A día de hoy creo que es más que Aníbal Moreno en cuanto a la hora de puntuarlos, pero creo que es mucho menos que Thiago Almada. En este caso tenemos a Enzo Fernández, el jugador de River que está cedido en Defensa y Justicia, creo que hasta final de 2021, y me parece uno de los jugadores súper interesantes que tiene o que tuvo la última Sudamericana. Es un jugador que tiene un muy buen movimiento, buena conducción, buena visión a la hora de defender y a la hora de poder dar pases, y eso también le suma muchísimo a él a la hora de ser un jugador más completo. A día de hoy yo creo que está entre muy bueno y pinta para crack, pero para no sobrevalorarlo tanto, lo voy a poner en bueno, habrá que ver. Después tenemos a Fausto Vera, ya que es un jugador súper completo. Se lo nombró varias veces para la selección argentina y tampoco están en un desacierto, ya que el jugador tiene un excelente rendimiento a la hora de jugar como doble 5, a la hora de jugar como pivote organizador también lo puede hacer, y a la hora de jugar como un pivote por el medio de la cancha también lo puede hacer tranquilamente. Yo creo que a día de hoy está entre muy bueno y pinta para crack. Ahora tenemos a Garré, Benjamín Garré, el jugador que estuvo en la cantera del Manchester City. Recordemos, él se va al Manchester City gratis debido a que al ser menor de edad podía o tenía su pase en su poder y se termina yendo de Vélez. Racing lo compra por 2,5 millones de euros y ha dado un buen rendimiento, pero este último tiempo ha bajado muchísimo su rendimiento. Estamos hablando de un jugador que al principio la gente que no lo conocía, los jugadores que no lo conocían, era menos descifrable a la hora de poder marcarlo. Tenía una gambeta que hacía que se pudiera pasar fácilmente a jugadores por encima y de esta manera lograr pasar. Ahora, ya que los jugadores lo conocen más, los jugadores rivales en este caso, le cuesta mucho más pasar por encima de sus rivales. Esta es una cuestión de que el jugador se ha vuelto descifrable para los ojos de los rivales, y esto también lo hace menos o peor jugador a la hora de que se le complica mucho más pasar a los mismos rivales. Así que lo voy a poner en medio pelo, pero puede mejorar. Ahora tenemos a Gattoni, uno de los defensas que se ha destapado este último tiempo en San Lorenzo y que me parece un jugador con una buena posición o un buen posicionamiento, que no es lo mismo, y que se mueve bastante bien. Tiene una buena visión defensiva a la hora de poder anticipar la jugada de los rivales. Y esto lo ayuda mucho a la hora de ser un jugador importante para la defensa de San Lorenzo. A mí me parece que está para bueno y habrá que ver. Siguiendo con la lista, tenemos a Girotti, el delantero de River, que ha tenido un excelente rendimiento este último tiempo, siendo una de las revelaciones, por así decirlo, de la reserva de River, y ha tenido un excelente rendimiento en los tiempos en que le ha tocado jugar, ya sea el caso del Superclásico, ya sea cuando el Gallardo le permitió jugar, aunque sea los últimos minutos de los partidos, y me parece que es una buena promesa a día de hoy para el fútbol argentino y para River Plate. Así que lo voy a poner en bueno, habrá que ver. Siguiendo con la lista, tenemos a uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene Boca a día de hoy, hablando obviamente de las jóvenes promesas, que es el caso de Ceballos, el jugador argentino que ha deslumbrado a algunos de los hinchas de Boca, ya que cuando le ha tocado entrar no le ha pesado la camiseta. Es un jugador que tiene un excelente desborde, lo vimos por ejemplo contra Huracán, que se saca de encima a varios jugadores y llega a patear al arco. Lamentablemente la pelota pega en el travesaño y no termina siendo un gol
que se convertiría en un golazo debido a que el jugador se saca de encima, mejor dicho, a varios jugadores de Huracán. A mí me parece que es un jugadorazo y lo voy a poner en bueno, habrá que ver. Luego tenemos a una de las mayores joyas que tiene Independiente a día de hoy. Estamos hablando de Alan Velasco, el jugador argentino que ha deslumbrado a propios extraños, siendo un jugador muy desequilibrante a la hora de atacar, siendo un jugador que es muy habilidoso y que se mueve muy bien dentro de la cancha. Aprovecha bien los tiempos, tiene una muy buena pegada, lo vimos por ejemplo, el gol que le hace a River, que es un golazo, que le pega desde afuera del área y clava en el arco de Armani, y ahora se está consolidando dentro del equipo de Avellaneda, de manera que se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes de esta nueva era de Falcioni. Así que lo voy a poner en muy bueno, pinta para crack, porque literalmente es uno de los jugadores con mayor futuro dentro del fútbol argentino. Después nos encontramos a Luca Orellano, uno de mis jugadores fetiche, por así decirlo. Lo nombré en el video que hice sobre el Vélez de Pellegrino, que era un jugador que me gustaba mucho, tenía buen desborde y que aparte se mueve bastante bien y tiene una excelente pegada. Y aparte de que me gustaría verlo mucho más seguido dentro del once inicial de Vélez, me parece que si le dan mucho rodaje puede ser muy interesante, así que lo voy a poner en bueno. Después tenemos a Hauch, no sé cómo pronunciarlo, el jugador de San Lorenzo, que también es bastante desequilibrante. Es un volante que se puede manejar por la banda izquierda y por la banda derecha. Se puede tirar bien a las bandas y que aparte le gusta controlar la pelota y tenerla en los pies. Me gusta mucho, es un jugador que me parece bastante interesante de ver y que lo voy a poner en medio pelo porque yo creo que puede mejorar a día de hoy. Si le dan más continuidad dentro del once inicial o le dan mucho más minutos, ya sea en partidos menos importantes quizás para San Lorenzo o partidos que ya estén casi finalizados en alguna goleada, yo creo que podría entrar y podrían darle los minutos que se está mereciendo. Después tenemos a Agustín Ursi, el jugador de Banfield, surgido también en el equipo argentino, que puede ser una de las mayores promesas del fútbol argentino a día de hoy. Si se termina consolidando, yo creo que a día de hoy terminaría siendo uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino si le dan más minutos en cancha, porque ahora perdió la titularidad debido a bajones de rendimiento. Después, José Paradela, actualmente en River, aunque la foto aparezca con la camiseta de Gimnasia de La Plata. Ya lo nombró Maradona, de que era uno de los jugadores favoritos por el Diego, y yo creo que está hoy en día para... Bueno, habrá que ver. ¿Por qué habrá que ver? Porque yo quisiera ver que le dieran más continuidad dentro del equipo de River. Entonces lo pongo en esta parte. Ahora tenemos a Varela, uno de los jugadores que ha surgido últimamente en Boca y que me parece que es un jugador a día de hoy yo creo que puede mejorar. Tiene buen posicionamiento, sabe aprovechar los espacios que le deja el rival, pero yo creo que si no le dan minutos o los minutos que necesita para poder ser importante dentro del esquema de Boca, sería complicado que pueda mejorar, ya que no es un jugador tan desequilibrante como lo podría ser Ceballos, que es un jugador que aunque tenga pocos minutos puede demostrar la calidad que tiene. Yo creo que Varela necesita tener muchos partidos jugados como para ver cómo se desempeña dentro de este Boca. Después tenemos a Sarmiento, uno de los jugadores que posiblemente ya estén vendidos al exterior, ya que se está hablando de que el Manchester City, cuando él cumpla 18 años, van a terminar comprándolo. Y me parece que es uno de los jugadores, también es muy desequilibrante, tiene una buena estabilidad, aparte de ser bastante bajito, pero que yo creo que puede ser un crack a día de hoy, en el futuro. Obviamente, si le dan continuidad y le dan el espacio que él necesita para poder mejorar dentro del equipo de La Plata. Luego tenemos a Julián Álvarez, uno de mis jugadores favoritos que tiene River a día de hoy. Un 9 que se puede abrir por las bandas, que puede jugar de media punta. Me parece súper interesante y me parece que tiene una muy buena pegada a día de hoy. Si le dan minutos, si lo hacen jugar como 9, si le dan más espacio dentro del esquema de River y dentro del esquema de Gallardo, yo creo que podría ser a día de hoy uno de los mayores cracks del fútbol argentino. Luego tenemos a Cabral, uno de los goleadores de las inferiores de Talleres,
que me parece que es un jugador bueno, pero habrá que ver. Me gustaría ver cómo se desempeña dentro de la primera de Talleres y si se podría consolidar dentro del fútbol argentino. Y por último tenemos a Vázquez, uno de los goleadores este último tiempo de la reserva, y que me parece que podría llegar a ser uno de los jugadores importantes dentro del equipo de Boca, pero no creo que sea un crack. Es más, me gustaría ver dónde se posiciona dentro del esquema de Russo, y me gustaría que le dieran más minutos para poder ver cómo se desempeña a día de hoy en Boca, ya que con las pocas oportunidades que tuvo hasta el día de hoy sería complicado catalogarlo dentro de un ranking, debido a que no es comparable un jugador que tiene más de 60 partidos en primera, como lo es Thiago Almada, y un jugador que apenas ha debutado hace poco tiempo, como lo es Vázquez. Entonces lo dejo en puede mejorar o medio pelo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Obviamente, si quieren poner sus promesas o las que creen que son sus mayores promesas, o las promesas que ustedes piensan que podrían ser cracks a día de hoy en el fútbol argentino o para el futuro, pónganlo acá abajo en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo y probablemente termine haciendo alguna segunda parte. Esperen que bajo un poco así se puede ver cómo quedó el ranking. Y espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse si quieren más videos como estos, y nos vemos en un próximo video.